Desde chico, Alfonso tiene una gran pasión por la música, al igual que Braulio por el baile. Los dos encontraron BUNAM y así podrán cumplir con sus aspiraciones y además estar preparados para un nivel de estudios superior. Hola, soy Alfonso, estudio contrabajo en la Facultad de Música. Como es un sistema muy demandante y al mismo tiempo yo quiero aprender, necesitaba un bachillerato que me diera las bases para poder entrar a una buena universidad y que me diera toda la cultura y el conocimiento que necesita un músico, y por eso creo que el bachillerato a distancia de la UNAM es la mejor opción. Mi nombre es Braulio Álvarez y soy bailarín profesional. Actualmente bailo en la compañía de ballet de Hamburgo, en Alemania. Como bailarín estamos muy ocupados, siempre bailamos alrededor de 7 horas al día. Estuve buscando lugares para, escuelas, incluso en Alemania, en Estados Unidos, en donde pudiese estudiar a distancia, y después de eso me crucé con que existía este bachillerato a distancia de la UNAM. Nos pusimos a investigar y aparte de que es de la UNAM, es muy conveniente, siempre hay una asesora y una tutora que te están siguiendo tu desarrollo. Esto es Platicadito y hoy, sin tanto rollo, hablaremos del bachillerato a distancia de la UNAM. Hola a todos. Acabamos de escuchar los testimonios de Alfonso y Braulio. Ellos son parte de los alumnos que se han beneficiado del bachillerato a distancia de la UNAM. Jorge, ¿quieres contarnos quiénes nos acompañan el día de hoy? Hoy tenemos un programa espectacular. Nos acompaña Guadalupe Vadillo y Jacqueline Bucio. Son directores y subdirectoras respectivamente de Bachillerato a Distancia y MOOC de la CUAIED. Ellas hacen una dupla increíble y nos contarán todo acerca del @UNAM. Bienvenidas, Jackie y Guadalupe. Gracias. Qué gusto tenerlos con nosotros. Pero pues empecemos con este tema porque se nos va de volada el tiempo. Guadalupe, para comenzar, cuéntanos qué es el bachillerato a distancia de la UNAM y cuáles fueron sus orígenes. El bachillerato a distancia UNAM es una maravilla. Esa es la síntesis absoluta, porque integra todo el conocimiento que tenemos, una enorme cantidad de académicos de la UNAM, tanto de nivel bachillerato como de académicos de otros institutos, centros y facultades, que nos ayudaron a generar un programa totalmente completo y que al mismo tiempo integra las diferentes disciplinas alrededor de fenómenos, problemáticas y situaciones que son relevantes para el estudiante. De tal manera que pasamos de tener un bachillerato que típicamente en 2007, cuando surgió, estaba en 49 asignaturas a solo 24, pero que son interdisciplinarias, que incluyen absolutamente todo lo que debe de saber y saber hacer el estudiante en este nivel educativo, y que además se actualiza permanentemente, de forma que todo lo que recibe el estudiante es válido y actualizado. Y además hay una gran innovación en el bachillerato a distancia. Mientras todos los bachilleratos hacen que los estudiantes tomen muchas asignaturas a la vez, BUNAM tiene una asignatura a la vez. Y ese detalle, esa característica hace un gran cambio, un enorme cambio en la motivación, en la profundidad, en cómo podemos abordar los temas. Entonces, en un mes, un estudiante se dedica a cursar una sola asignatura. Muy bien, pero entonces es una sola asignatura y tienen un acompañamiento, ¿cierto? Están mega acompañados, yo diría. Por un lado está el asesor o profesor en línea, que es alguien que se capacitó de manera muy profunda en ese curso o en esa asignatura en especial. De hecho, tiene una formación de 120 horas y hay diferentes momentos en que si no cumple con el estándar de calidad necesario, sale del proceso. De tal manera que nuestros asesores son buenísimos, son expertos en cada una de las asignaturas que imparten, y esto permite que el estudiante se sienta muy acompañado académicamente.
Pero no solamente es ese el acompañamiento, ¿verdad, Jackie? ¿No? También tenemos una tutoría y un modelo de consejería que acompaña a los estudiantes. Y esto hace que nadie se sienta solo. El estudiante siempre está muy atendido por estas dos figuras académicas, por el consejero y por el asesor. Y tampoco el asesor se siente solo porque también está respaldado por el consejero. Entonces es un modelo muy sistémico en el que trabajamos, como decimos nosotros, a corazón abierto. Los asesores damos todo lo que aportamos al estudiante, está abierto a que lo vea mi compañero consejero y que me dé retroalimentación acerca de cómo estoy dando una clase. Entonces, estos no son los salones típicos donde uno cierra la puerta y lo que sucede dentro se queda dentro, sino al contrario, hay una gran apertura acerca de lo que sucede para diseñar entre todos mejores intervenciones educativas para los estudiantes. No, pues sí, como lo dijo Guadalupe, sí es una maravilla este bachillerato a distancia. Y justamente veíamos en redes sociales muchos testimonios de personas de muchos países que ya han cursado el bachillerato con nosotros, y entonces nos queda una duda que es muy recurrente también ahí en Facebook y Twitter, acerca de quiénes pueden ingresar al bachillerato a distancia del UNAM. ¿Nos pueden contar un poquito al respecto? Claro, con gusto. De hecho, el bachillerato surgió por un interés del entonces rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, por dar servicio a connacionales nuestros en otros países, en particular en Estados Unidos y Canadá, donde hay más número de mexicanos viviendo, ya sea en primera o segunda generación. Y entonces, pues lo hicimos pensando en ellos, pero rápidamente surgió el interés en México porque hubiera este bachillerato en nuestro país. La UNAM lo ofrece directamente en el extranjero. Y dentro del país trabajamos a través de convenios con gobiernos locales o universidades autónomas, universidades públicas, que tienen la posibilidad de certificar los estudios. Entonces, nuestro primer aliado en esta aventura en territorio nacional fue el gobierno del Distrito Federal, entonces así se llamaba, y empezamos a trabajar con ellos para ofrecer el bachillerato a través suyo. Fue un proyecto enorme donde aprendimos muchísimo, donde los contenidos se abrieron justamente a participantes de la Ciudad de México, y nuestro rango de edad, también hay que decirlo, es muy amplio. No solo atendemos a los adolescentes, es decir, tenemos alumnos desde la edad de 18, 15, 16 hasta los 80. Y eso también hace los grupos muy interesantes porque se comparten experiencias entre alguien que tiene toda la experiencia de vida y alguien que está iniciando un aprendizaje académico, ¿no? Y la otra parte de acceso es que también las escuelas incorporadas, hay algunas que tienen modelo CCH, otras que tienen modelo prepa, y quienes adoptan el modelo de bachillerato a distancia. Entonces, en México también sería posible tomarlo a través de una escuela incorporada que ha pasado por todo este proceso de incorporación, que es muy riguroso, pero es posible también localizar esas escuelas que tienen modelo UNAM. Muy bien, pues hablando de eso, Jackie, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir una escuela para poder trabajar con el bachillerato a distancia? Es todo un proceso de incorporación en el que nos apoya DEGIRE, y sí son muchos pasos, pero si se acercan a nosotros, con gusto podemos guiar a las escuelas que estén interesadas y hacer todo el procedimiento, porque se tienen que revisar situaciones escolares, de cómo operan cada una de las escuelas. No es un proceso que hagamos nosotros, sino la propia universidad a través de DEGIRE, ¿cierto, Lupita? Exacto. Hay todo un proceso muy bien establecido. Tiene varios pasos, pero son muy específicos y tienen una enorme asesoría a lo largo de todo ese camino por parte de los expertos de DEGIRE, que es la instancia de incorporación y revalidación de estudios de nuestra universidad. Y decirles a todos los que nos están escuchando que si quieren conocer las sedes con las que cuenta el bachillerato a distancia, pueden ingresar a bunam.unam.mx, ahí encontrarán las sedes, encontrarán mucha información al respecto, también preguntas frecuentes que nos pueden sacar algunas dudas. ¿No es así, Anaís? Así es, pueden acercarse tanto a la página de internet como a nuestras redes sociales y bueno, estaremos dando toda la información, pero hablando de eso, si nos cuentan un poco con cuántas sedes ya se cuenta en el bachillerato y más o menos en qué partes del país pueden acceder los alumnos. Tenemos una variedad de sedes. Por ejemplo, tenemos
una en el Estado de México que se llama Universidad Digital del Estado de México. Con ellos hemos trabajado ya hace mucho tiempo y tenemos una cantidad importante de egresados. También tenemos BIUNAM en Zacatecas, ¿verdad, Jackie? Ella fue maestra en esa sede, entonces seguro tiene algunas anécdotas que contarnos. Nos encanta Zacatecas porque además el bachillerato se adapta, por supuesto, a muchas circunstancias. Somos muy flexibles, pero en Zacatecas específicamente las fiestas patronales son fiestas patronales y se respetan. Entonces siempre llegamos a acuerdos con las fechas, con los grupos, para justamente esta flexibilidad. Y en los horarios, por supuesto, el estudiante, sí hay una sede donde los estudiantes van a trabajar y me parece, no sé si todavía exista, pero había un camioncito que pasaba por ellos después de sembrar, los llevaba a la sede y entonces llegaban al bachillerato a distancia a estudiar. Ahí tenían una sede muy bien puesta. Entonces es muy interesante cómo en cada comunidad se adopta el bachillerato a distancia de muy diversas maneras. Cuando tenemos un apoyo local y se puede poner una sede con equipo, pues es fenomenal. Por otro lado tenemos el caso de los cerezos. Lupita, no sé si quisieras comentar algo sobre ese, es muy interesante también. Sí, tenemos personas que están privadas de su libertad y que tienen la oportunidad de desarrollarse pues académicamente, preparar incluso su ingreso a la educación superior y que pues es un proyecto interesante y de mucho beneficio social. Muy bien, pues justamente ya hemos visto ahorita todas las ventajas que tiene, ¿no? Este bachillerato a distancia. Recapitulando un poquito, es muy flexible, es riguroso, tiene un súper acompañamiento y se adapta a las necesidades, ¿no? Tanto de regiones como de circunstancias, ¿no? Y bueno, queremos invitarlos a que se queden para la segunda mitad del programa donde vamos a hablar un poco más de estas ventajas, pero llegamos a la mitad del programa y queremos darles una recomendación musical buenísima. Es La Tuna de la Facultad de Economía de la UNAM. Disfrútenla. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, que los buenos tiempos siempre quieren más. Regresamos a Platicadito. Recuerden que hoy estamos platicando con Guadalupe Vadillo y Jacqueline Bucio sobre el bachillerato a distancia de la UNAM. Pero a ver, cuéntanos un poquito más de cuáles son estas ventajas, así que ya las enumeramos antes de irnos al corte, pero retomemos un poquito esa parte de cuáles son las ventajas de estudiar el bachillerato a distancia. Y si nos pueden platicar un poquito más de cuáles han sido las sedes que han formado parte del UNAM a lo largo de la historia. Con todo gusto. Pues la verdad es que esta asociación que hacemos a través de convenios en territorio nacional nos ha permitido llegar a muchísima gente. Con el gobierno de la Ciudad de México, pues hemos tenido una relación muy larga en donde tenemos ya más de 5,350 egresados. Esto pues nos permite estar ciertos de que hay un beneficio social muy concreto. Muchos de ellos han entrado a licenciaturas
tanto en línea como presenciales, haciendo el trámite correspondiente de ingreso, tanto en la UNAM como en otras universidades. Y muchos también nos reportan haberse beneficiado en sus trabajos porque tienen la facilidad de cumplir con el requisito de contar con un bachillerato para seguir teniendo ese cargo, pero también para acceder a cargos superiores. Hemos trabajado con el gobierno de Puebla, hemos trabajado con el CEDESOL en un programa muy interesante en donde trabajamos en municipios de altísima marginación que fueron adaptados por el gobierno en términos de una infraestructura mínima necesaria para que pudieran tomar el bachillerato con nosotros. Entonces ese fue un proyecto también de un enorme impacto social. Trabajamos con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con el gobierno de Guanajuato, con la Universidad Autónoma de Querétaro. Hicimos una prueba piloto muy cerca de cuando empezamos a funcionar con la Secretaría de Educación Pública, que quería hacer un estudio de la viabilidad de que el estudiante en edad de cursar el bachillerato, los jovencitos, estuvieran dispuestos a entrar y a terminar un bachillerato a distancia. La verdad nos fue súper bien, tuvimos el egreso más alto de las universidades que participamos en ese estudio y en las dos generaciones tuvimos un altísimo nivel de satisfacción. También hemos trabajado en un proyecto que se llama Juntos en Línea, que es un proyecto con una instancia que inicialmente se llamó Fondo Nacional de Becas, después se cambió su nombre a FONABEC, que son las siglas correspondientes, y que trabaja con socios locales en municipios donde no existen bachilleratos presenciales, en donde el bachillerato más cercano está a más de 1 o 2 horas de camino, y eso hace pues prácticamente imposible que la población correspondiente goce de este nivel educativo. Y entonces en esas comunidades se hacen alianzas con fundaciones y asociaciones civiles que ya están haciendo algo por ellos. Y entonces se conjunta para tener un lugar en donde sea posible contar con un internet bueno y con equipos de cómputo que puedan hacer factible que los estudiantes tomen todo el bachillerato. Y ahí pues hemos tenido grandes satisfacciones, muchos egresados también. Y también me encantaría decir que entre las ventajas justamente, ¿cómo le hacemos para llegar hasta allá, hasta esas comunidades de Juntos en Línea? Recuerdo Techán de Palomeque justamente. ¿Cómo hacemos para que estos materiales, pues todo tiene que estar en línea y los estudiantes tienen que poder tener acceso a los materiales a través de internet? Se necesita una computadora y una conexión a internet. Eso es lo que sí necesitamos. Una vez que está eso, tenemos muchísimos materiales abiertos, es decir, las asignaturas están completamente montadas en línea junto con los materiales que necesitan para usarlas. Y esto es una gran ventaja. También cada vez pensamos más en el uso en dispositivos móviles, es decir, que vemos el peso, las páginas web se vean bien desde la app de la plataforma que usamos, que es Moodle, para que esto también sea una posibilidad, hacerlo a través de dispositivos móviles. Y el bachillerato también es abierto en muchos sentidos, el contenido de nuestras asignaturas está también a disposición de todo el público a través de las UAPA, que son las unidades de apoyo para el aprendizaje, de las cuales ya han hablado mucho aquí en Platicadito también. Y hay casi 1000 UAPAs de bachillerato a distancia disponibles para todos los que quieran practicar de manera autogestiva con muchos de los contenidos que tenemos en el bachillerato. Y yo diría que hay otras muchas ventajas, pero son una lista tan larga que nos cuesta trabajo. Pero miren, hay cosas como medio intangibles que son muy importantes. La posibilidad de conocer gente diversa de otras latitudes, por ejemplo, es muy interesante. Para los estudiantes en el extranjero, en donde tenemos alumnos en 45 países diferentes de los 5 continentes, pues esto hace maravilloso el contacto, el poder intercambiar
cuestiones que tienen que ver con las localidades donde viven, con las costumbres, con las tradiciones. En fin, creo que esta multiculturalidad hace que sea posible abrirnos, celebrar la diversidad, ser mucho más receptivos a lo que traen los otros. También una cosa intangible es que los estudiantes se vuelven cada vez más autorregulados, más en control de su propio proceso de aprendizaje, y también han aprendido a trabajar colaborativamente a distancia, lo cual es una ventaja competitiva enorme en una circunstancia como la pandemia, en donde se sienten perfectamente cómodos con hacer un trabajo a distancia con otros. Por otro lado, el manejo de la tecnología, que empieza en casi nada, es decir, tenemos alumnos que casi no saben más que prender la computadora para poder empezar. Bueno, pues acaban manejándola de manera increíble, mucho software, muchas apps, se sienten cómodos en un entorno en línea, lo cual es, desde luego, una ventaja tanto para estudiar más adelante en educación superior como para trabajar en muchísimos lugares. Claro, estas son todas ventajas que también que veíamos un testimonio de una chica que justamente decía, yo no había tenido contacto con una computadora, ¿no? Y al cursar el bachillerato a distancia salen con todas estas habilidades que son tan necesarias actualmente, ¿no? Estoy viendo también en la página que tienen un mapa que me encanta, que es de los alumnos de UNAM en el mundo. Y se ve ahí pintado como por todos lados. ¿Nos pueden contar un poco esto de en dónde tienen alumnos, en dónde hay alumnos de UNAM? Sí, bueno, tener alumnos en estos 45 países que decía la doctora Vadillo, desde Sudáfrica, China, Saudi Arabia, ¿no? Están dispersos por todo el mundo. Y también para los asesores esto es una parte interesante justo con el punto de la multiculturalidad. Tenemos que abrirnos a aprender justamente de estas necesidades. Por supuesto, la gran mayoría de nuestros estudiantes está en Estados Unidos en condiciones muy diferentes. Algunos son migrantes que no tienen papeles, no están en condiciones de tener que trabajar todo el día y estudiar a la hora que pueden, y otros están más establecidos, pero el maestro se tiene que adaptar y aprender de esas circunstancias, aprender flexibilidad también, así que como profesión también es una actividad enriquecedora. Nos enseña que la docencia en línea tiene muchos matices, muchas posibilidades y que es posible sobre todo, y nos permite conocer a esa gente justamente. Aprendemos mucho los asesores trabajando y revisando los trabajos académicos de esta población en el extranjero. Y ya tenemos algunos casos de padre e hija que estudian el bachillerato. Tenemos un caso, si no me equivoco, de Emiratos Árabes, donde trabajaba el papá, y la hija en Estados Unidos. Entonces, bueno, más o menos de manera simultánea lo fueron cursando, creo que con un año de diferencia. Y pues esto nos da mucho gusto porque se vuelve también un tema de conversación, de unión familiar, al compartir toda la experiencia educativa. Justamente escuchando estas historias que nos cuentan, ya llevan ustedes al frente de bachillerato muchísimos años. Guadalupe, prácticamente tú fundaste el bachillerato a distancia aquí en la UNAM. Entonces, ¿qué les deja esto a ustedes como personas, el saber que muchas se han beneficiado con este programa? Bueno, yo no lo fundé. Fuimos un grupo muy amplio, capitaneado por la maestra Carmen Villatoro, que estuvo a cargo de coordinar el proyecto, y fue un proyecto incluso que abarcó al CCH, a la Escuela Nacional Preparatoria, a la entonces CUAED, y al Consejo Académico de Bachillerato. Entonces fue una experiencia increíble. Tuvimos a 45 docentes de la prepa y el CCH UNAM trabajando con nosotros durante un año completo para poder desarrollar tanto los programas como los materiales en línea originales, que como les decíamos se actualizan cada 6 meses, de manera que siempre está al día todo el bachillerato. Y bueno, pues la experiencia y las satisfacciones son enormes, son maravillosas. Nos da muchísimo gusto contar ya con más de 8,000 egresados de nuestro programa.
que nos representan muy bien cuando entran a las universidades, cuando están trabajando o cuando son ciudadanos activos y propositivos. Las encuestas de satisfacción que hemos hecho nos relatan historias maravillosas de mucha identificación y muchos sentimientos positivos hacia nuestro programa. Así es que estamos muy contentos y bueno, el conjunto de docentes que tenemos es maravilloso y también estamos muy agradecidos con ellos, tanto con los asesores como con los tutores y consejeros y con los coordinadores de programas, porque también ellos son una pieza muy importante para que todo funcione con éxito. Pues son muchos los que participan para que este bachillerato a distancia sea toda una experiencia y todo un impacto social. Y no hemos hablado de las escuelas incorporadas y de DEGIRE. La licenciada Manola Giral, titular de DEGIRE, y la maestra Olga Rey Morán, pues nos apoyan muchísimo desde esa instancia y tenemos cada vez más escuelas incorporadas que nos dan todo género de satisfacciones a través de los logros de sus alumnos. Perfecto, pues llegamos al final de este programa y lo que queremos es también recordarles a todos los interesados en el bachillerato a distancia que se pueden acercar a nosotros, tanto a la página de UNAM como a nuestras redes sociales, por si tienen más dudas o si quieren más información. Y bueno, si también quieren hacernos algún comentario o sugerencia, pues no duden en escribirnos. ¿Les puedes recordar, Jorge, nuestras redes sociales? Así es, recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayed UNAM. También pueden seguir en Facebook a Bachillerato a Distancia UNAM o en Twitter lo encuentran como UNAM-MX para conocer más información, dejarnos sus dudas o comentarios. Muchas gracias, Guadalupe y Jackie, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerlas aquí en otra ocasión. Siempre son bienvenidas en este espacio. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y si quieren saber más del bachillerato a distancia, ingresen a www.unam.mx. Esto es Platicadito y nos escuchamos en el próximo episodio para contarles más sin tanto rollo.